Dele un abrazo al que tiene a su lado, dígale, qué gusto estar contigo en casa. Dele un besito si es que es su pareja, su esposa, su novia. Si no lo es, no se meta en problemas. Tranquilo, que no es pecado darle un beso en la iglesia a su pareja, tranquilo, no pasa nada. Ok, bueno, qué lindo poder estar acá. Estamos ya a 2 semanas de nuestro evento de Navidad. Y no sé si ustedes todos tienen sus pases ya. Levante la mano los que no tienen pase. Levante su mano los que todavía no tienen pases. Ok. Acérquense al final, por favor, de la reunión para que les den el número, o ustedes den el número de su líder para que usted pueda tener sus pases. Los líderes ya me estaban comentando en estas semanas en el chat que estamos casi sold out. Por ejemplo, de lo que entiendo yo, reunión de las 11, me parece que ya estamos terminado todo, se acabó, me parece que de la reunión de las 11, me parece que el de las 9 quedan unos tantos, el de la 1 quizás queda un poquito más, pero entonces estamos con casa llena en 2 semanas, del día 24 de diciembre, vamos acá a celebrar Navidad y de ahí se va a todas sus reuniones familiares, pero estar en la mañana acá y va a ser espectacular. Traigamos amigos. Recuerden, el evento no es solo para mí, para disfrutarlo yo. Este es nuestro cierre evangelístico como iglesia del domingo. Entonces, la idea es invitar amigos, la idea es invitar a familiares, ¿verdad? Y poder disfrutar de este tiempo de Navidad. Y de ahí, pues como ustedes lo vieron en el anuncio, cerramos la casa. Nos merecemos un descanso todos, ustedes, nosotros, la familia, los servidores, y nos volvemos a ver el 7 de enero. Luego del 24 de diciembre nos volvemos a ver el 7. No estará viniendo a golpear las puertas. Disculpe, necesito palabra. No, esas semanas hay descanso, así es que nos estamos volviendo a ver el 7 de enero con nuestra primer culto del año y nuestra serie Primicias, que es algo que lo hacemos cada año y es espectacular. Así es que, bueno, vamos a disfrutar de estas 2 últimas semanas que nos queda y va a ser algo hermoso. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada acá? Levanten la mano los que estuvieron la semana pasada. Ok, hablamos la semana pasada o empezamos una serie de 3 mensajes, les dije, que iba a ser acerca de sanando mi identidad. Para los que no estuvieron, les voy a hacer un resumen de 2-3 minutos, muy cortico para que usted lo entienda y pueda conectar con lo que se viene ahorita. Y también de paso le digo, no deje de congregarse, no sea así, congréguese. Ok, habíamos hablado de que la identidad era esa línea o aquello que marcaba, ¿no es cierto?, nuestra forma de vivir. Es decir, como nos vemos es como vivimos. Si yo me veo como una persona conforme al corazón de Dios, pues voy a caminar como una persona conforme al corazón de Dios. Si me veo como un buen papá, voy a ser un buen papá. Si me veo como un buen hijo, si me veo lo contrario, eso es lo que voy a vivir y hacer. Hablábamos de que la transformación de mi manera de vivir tenía que ver con el entender de dónde yo vengo, cuál es mi origen. Y ese era el primer charla, ¿verdad? Del origen. Entender que aunque nací en el vientre de mis padres, ¿verdad?, mi origen real, como le decía el Salmo 139, es que yo fui formado en la mente de Dios. Eso hablábamos, ¿verdad? El salmista David decía, antes de que yo nazca, ¿no es cierto?, tú ya me pensaste. Es decir, usted fuimos creados y fuimos formados en la mente de Dios y desde ahí nacemos. Es decir, ese es nuestro origen, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con eso? Con entender que si ese es mi origen, no importa los antecedentes que yo pueda tener o todo lo que me ha rodeado, puedo vivir la vida que Dios quiere que yo viva. Puedo tener la identidad que Dios quiere que yo tenga. Y luego hablábamos un poquito acerca de qué me ayuda a vivir en mi identidad y hablábamos 3 cosas puntuales. Las personas, es decir, quien me rodea me ayuda a caminar acercándome hacia el propósito de Dios. El tiempo, es decir, en qué tiempo estoy viviendo y aprender a discernir los tiempos. Y el lugar es muy importante. Y hablábamos de que no podemos movernos alocadamente de un lugar a otro sin saber hacia dónde Dios quiere que yo me vaya. Y terminábamos la charla hablando de lo que Dios dice de mí, de lo que Dios piensa de mí. Y escuchábamos que somos amados, somos valiosos, somos capaces. Eso es lo que Dios dice de mí y eso me debe ayudar a sanar mi identidad. Ya no lo que decían mis papás, ya no lo que decía el profesor de matemáticas tuyo, ¿verdad? Si a usted, pues, señor Martínez, burro mismo es. No, esa no es mi identidad, es lo que Dios dice. Yo soy capaz. Y así fue como terminamos, ¿verdad?, la reunión de la semana pasada. Y hoy quiero dar paso al siguiente tema, que es cultura. Hablamos del origen, es decir, reconozco de dónde yo vengo. Cuando yo reconozco de dónde yo vengo, entonces voy a vivir la cultura de donde yo vengo. ¿Sí? Cultura es un conjunto de principios y valores de un determinado grupo social. Eso dice el concepto de cultura. ¿Es qué cosa?
es un conjunto de principios y valores de un determinado grupo social. Es decir, cuando yo veo de dónde vengo o a dónde pertenezco, esa es la forma de vida que yo voy a llevar. Si entiendo entonces que mi origen está en el reino de Dios, mi cultura va a ser ¿cuál? La cultura que se vive en el reino de Dios. Ya no la cultura de esta tierra, ya no la cultura que muchas veces me enseñaron, me formaron, sino la cultura del reino de Dios. El mundo entero está lleno de culturas y es fascinante conocer y mirar a las culturas. Por ejemplo, a mí me fascina mucho la cultura japonesa. La cultura japonesa es fascinante. O sea, la cultura japonesa es una cultura donde tú ves demasiada excelencia, demasiada respeto. Ustedes han visto cómo saludan la cultura japonesa, ¿verdad? Ellos no son confianzudos como usted, ¿no es cierto? Ellos son mucho respeto cuando le ven a alguien, ¿no es cierto? Arigato, ¿no es cierto? Y de lejitos. Pero la cultura latina, ¿cómo es? La cultura latina es, ¿no es cierto? Abraza, besa, y si eres argentino das doble beso. O sea, entonces un japonés, cuando tú te acercas, un latino se acerca a un japonés, el japonés enseguida así, stop. Porque el latino lo quiere. Y más el ecuatoriano, lo quiere hasta changar, ¿no es cierto? Entonces tiene que ver con cultura y es hermoso ver las culturas porque hay culturas que viven los principios del reino de Dios. Pero eso también significa que la cultura de cada país también vive principios que no son del reino. ¿Okay? Entonces hablo por ejemplo de la cultura japonesa que les decía, la excelencia, ese respeto. Tenemos la cultura por ejemplo brasileña, ¿no es cierto? Yo tengo amigos brasileños y es una cultura muy efusiva, ¿verdad? Es una efusiva la samba do Janeiro, ¿no es cierto? Ajá. Apasionados por el fútbol, siempre alegres, la samba y efusivos, gritones, ¿verdad? Hacen bulliciosos. Nosotros cuando vamos a Estados Unidos tenemos varios amigos brasileños y eso, hermanos, una comida con un grupo brasileño, eso es peor que lo que llamamos aquí, parece merienda de negros, decimos acá, ¿no? Un dicho popular. Eso es peor, hermano, ahí gritan, ya va a ser, ¿qué te ha pasado? Páseme la carniña, mano. Y son bulliciosos, pero son muy alegres, son muy, tienen como mucha celebración, espontaneidad. Por ejemplo, la cultura americana, en la cultura americana, por ejemplo, algo que yo rescato muchísimo es la generosidad. Entre comillas, y no es despectivo, es con cariño. El gringo es muy generoso. Ustedes, ¿sí o no? Si pasa, por ejemplo, que acá usted trabaja en un restaurante y entran unos gringuitos, usted sabe que ellos le van a dejar buena propina. En cambio, el ecuatoriano, sal. Ahorita, el mesero se fue a la cocina, vamos. En cambio, el americano, la cultura americana es muy generosa. Pero personas que trabajan, por ejemplo, en taxi o en Uber, saben, si cogieron un gringuito, les va a ir bien. ¿Por qué? Porque saben que ese gringuito le va a dar, ¿cuánto valió la carrera? 3, tome 10. Quédate con el cambio. Una bendición. Porque es una cultura que es muy generosa y lo vemos desde el mismo gobierno, ¿no? El gobierno es muy generoso con los niños, con las mujeres. Usted sabe que dan allá mucha seguridad, un montón de cosas en la cultura, porque esa es su cultura. Por ejemplo, la cultura, también ponía aquí la cultura ecuatoriana. ¿Cómo es nuestra cultura? Ajá. Luis, ¿cuál es nuestra cultura? Pero quiero algo positivo. No, se quedó sin palabras porque ya tenía todo lo negativo. Algo positivo de nuestra cultura ecuatoriana. Calmados. Esa, por ejemplo, ¿cierto? La cultura ecuatoriana es muy trabajadora. La gran mayoría es gente muy trabajadora. Algo que yo rescato también de nuestra cultura ecuatoriana, somos a mí lo han dicho, gente que viene de otros países, cuando hemos traído invitados, siempre se van asombrados porque parecería que es algo normal, pero la gente se va, por ejemplo, un argentino que vino recién, él me decía, yo lo que más rescato de la iglesia y de la gente que conocimos, es que es gente muy amable, muy cariñosa. Porque claro, el argentino normalmente es muy seco, muy frío. Entonces es hasta como a veces, ustedes saben, ¿no? Orgulloso, medio arrogantecito. Entonces dice, pero en cambio ustedes son tan así, tan cariñosos, tan efusivos. Y eso es parte de nuestra cultura. Lo positivo de esto es que estas son cosas que son del reino de Dios y que las podemos plasmar. Pero también en la cultura hay cosas que no son del reino de Dios y que las vivimos. Por ejemplo, la impuntualidad. El ecuatoriano es muy impuntual. ¿Sí o no? Ahí arriba. Digan amén.
¿No? Somos muy impuntuales. Y ahora escondimos nuestra cultura ¿con qué? Es que es la hora ecuatoriana. Y no nos damos cuenta que ese tipo de cosas lo que hace es que hacernos vivir unos patrones completamente distintos a los que Dios quiere que vivamos. Dios no quiere que vivamos una cultura terrenal, sino quiere que traigamos la cultura del reino de Dios aquí a la tierra. Que la cultura del reino de Dios se vive en nuestra casa. Que la cultura del reino de Dios se vive en mis relaciones emocionales con mi pareja, con mi novia, con mi novio, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Lo que Dios quiere es que la cultura del reino de Dios se forme en todo nuestro entorno. Pero ¿qué pasa? Tenemos muchos bloqueos mentales y necesitamos como desbloquear muchas cosas, necesitamos de construir muchas cosas en nuestra mente que fueron puestas culturalmente en nosotros y que tienen que cambiar, definitivamente tienen que cambiar. ¿Y por qué tienen que cambiar? Porque nosotros somos los embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Qué clase de embajador quieres ser tú? Amén. ¿Cuántos están listos esta mañana para deconstruir cosas en su mente? Dale un aplauso al Señor entonces. Dios quiere que Dios sana nuestra identidad, nos hace entender nuestro origen, ¿ok? Tú vives, tú naciste, tú fuiste formado en el cielo, tú fuiste formado en el reino de Dios. Por eso dice la palabra, vosotros antes eras tinieblas y el Señor los sacó de las tinieblas y los puso ¿en qué? En la luz. Está hablando de dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y son dos reinos, cada reino tiene su cultura. ¿Qué es la cultura? Es la forma de vivir de cada reino. ¿Ok? Entonces, si Dios dice, me sacó de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y me trajo al reino de la luz, ¿bajo qué cultura yo tengo que vivir? Bajo la cultura del reino de Dios. No puedo seguir viviendo estando en un reino de luz, seguir viviendo bajo la cultura del reino de las tinieblas. Porque entonces, ¿de qué estoy hablando? Amén. Muy fuerte el disparo. Ahora, para lograr esto necesitamos, como les decía, de construir fortalezas mentales de nuestra cultura. 2 Corintios 10, 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Lo que está diciendo es, la cultura en ustedes ha formado fortalezas mentales. Y hoy ustedes piensan que vivir la vida como viven está bien, y no se dan cuenta que el enemigo les ha engañado y ha puesto fortalezas en su mente creyendo que no pueden cambiar la forma de vivir o la cultura de la que ustedes están viviendo. Pero lo que está diciendo es, hey, tenemos un arma poderosa y es un arma espiritual, que es ¿qué cosa? Es el conocimiento de Cristo. Cuando tú conoces la realidad de la cultura del reino al que perteneces, entonces vas a empezar a vivir en base a esa cultura. ¿Ven? Y a veces no nos damos cuenta de estas fortalezas mentales que hay en nosotros. Mire, le voy a contar algo que me pasó en esta semana. Mi hermano el mayor me llama en estos días y me dice, bueno, yo les conté la semana pasada de esa crisis de identidad que yo tuve. Entonces pasé por ser rapero, rockero, aniñado, de todo, ¿no? Pasé por todas. Y no me había acordado que una etapa de mi vida también anduve pandillero. Qué locura. Entonces era chistoso porque me llama mi hermano y me dice, Yaño, ni sabes. Dice, ¿qué? Crearon un grupo, ¿sí?, de toda esa pandilla que se armó ahí. Yo vivía en la Ferroviaria, para que lo sepan y cuiden sus teléfonos, porque a veces recaigo. Los músicos saben eso. Entonces, yo en ese tiempo pertenecía a una pandilla, los que se acordarán ahí, no sé, ¿no? Había un grupo, pandillas, se llamaban pandillas, ¿no? Se llamaba los Slimmers de la México. Era ahí por la Napo para abajo. Entonces yo ahí aprendí mucho de este tema de la pandilla y cómo le organizaban y no sé qué, no sé cuánto. Y yo vivía en la Ferroviaria. Entonces a mí muchos me veían como el malote.
Imagínense, en la ferroviaria yo era el malote. Eso ya es de asustarse. Entonces yo llegaba allá y se me ocurrió con los guambras de la esquina, dije, formemos otra pandilla. Y no me acordé que yo era el líder, que yo armé todo ese plan. Y ahora resulta que se han reunido entre ellos, ¿sí? Arman el grupo para hacer el reencuentro de los pandilleros. Sí, sí. Entonces, lo más chistoso es que porque mi hermano me llama y me dice, me metieron a mí al grupo. Y están que hablan y hablan y dicen, ¿dónde está nuestro líder? Que vuelva nuestro líder. O sea, se parecían a unos que andan por ahí, ¿no? Que vuelva, que vuelva. Entonces yo le digo, y me están pidiendo tu número para meterte en el grupo. Entonces, y yo les dije que no, ¿cómo vas a estar tú en esos grupos? Porque si vieras lo que hablan, brother. Entonces yo le dije, méteme al grupo. Méteme nomás. Si claman por su líder va a ellos. Entonces me metieron al grupo y claro, yo aparezco y digo, buenas tardes, llegó su Pablo Escobar. ¿No? Y todos, oh, que no sé qué, que no sé cuánto, que no sé cómo. Honestamente, todos son gente de ahí arriba. Y creo que el 95% siguen ahí arriba. Entonces, claro, yo me meto al grupo y bueno, saludé y no sé qué y no sé cuánto. Eso fue el jueves que me metieron en ese grupo. Y desde el jueves hasta ayer en la noche, muy noche, todos estos días ese grupo, escúcheme, todo este día ese grupo habla de alcohol, 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 alcohol. Entonces yo me cuestioné y dije, ¿qué hago yo en este grupo? Si la iglesia se entera, se va a otra iglesia. Me cuestioné qué hacía yo en este grupo. Y honestamente, mi cultura del cielo, ¿sí? Me hace rechazar eso. Entonces, ay, me chocaba ver tantas, ya les voy a contar cositas. Pero no sentía, algo dentro de mí no me permitía que yo me salga. Anoche, creo que era la 1 de la mañana, veo un audio que entra de una persona que estaba todo el día, o sea, desde el jueves venía, yo soy un duro, a mí nadie me tumba, y subía botellas y botellas y botellas. Oye, en serio, desde el jueves no para ese man. Qué tremendo. Y anoche sube la última foto y me dice, y manda un audio. Entonces yo digo, este man, ¿qué dirá? Y manda el audio, doy clic en el audio y escucho que empieza a decir, gracias por aparecer en mi vida a todos ustedes, porque no saben las ganas que he tenido de acabar con mi vida. Me quiero suicidar, ya no sé qué hago con mi vida, ya no sé qué hacer, estoy destrozado, he perdido todo. Y un audio, y claro, el man estaba tomado. Y claro, ¿saben lo que le empieza a responder los demás? Tranquilo, mi brother, si estuviese a tu lado, chuparíamos juntos. Otro le mandó una foto de otra botella y le dijo, te acompaño en tu dolor. Entonces yo vi ese mensaje, tomé el número porque ni sé quiénes son, la verdad. Porque están acabados. Oiga, el trago acaba. De verdad, le digo. Yo veía unas fotos en los perfiles, toditos parecían salidos de la penitenciaria. No, y había un chico que le decíamos del Fido Dido. Bien flaquito así, pero bien, yo me acuerdo de él. Era el más guapo del grupo, hasta yo le envidiaba, imagínense. Yo que soy guapísimo. Y era flaco, le decían Fido Dido. ¿Se acuerdan del Fido Dido? De las caricaturas, algo así. Flaquísimo, flaquísimo. Y yo le veo la foto de perfil de este muchacho, ojalá no lo esté viendo. Él es el que mandó este audio. Era el más simpático, el que tenía las más chicas del grupo, ¿no es cierto? El que se las jalaba todas, que tenía una familia más decente que la de todos. Y le saco el contacto de él. Y claro, él estaba acabado, calvo, gordo. No digo que estar gordo, estar acabado. Pero digo, o sea, claro, si no después les da. Es de estar llenito de amor. Entonces,
Yo le saco el número del contacto y le escribo por interno y le digo, mira, yo te voy a decir algo. Yo no te voy a invitar a tomar. Pero si tú deseas, podemos ir a tomarnos un café y me puedes contar qué es lo que te pasa. Y si en algo yo puedo ayudarte, quiero que sepas que cuentas conmigo. Yo pude ver dos cosas aquí. La una es que la cultura en la que crecimos, aunque habían pasado o han pasado más de 20 y pico de años, esta gente sigue arraigada a la misma cultura de alcoholismo. Porque desde muy niños crecieron viendo al alcohol como algo normal en sus vidas. Y nunca ha habido una renovación y una transformación mental de que el alcoholismo es una estructura destructiva para las familias. Entonces me di cuenta de que estas personas hablan solo de eso porque ese es su modo de vida, porque esa es su cultura. Eso es lo que para ellos y los demás hacen lo mismo. Entonces les decía yo que necesitamos ir en contra de esas fortalezas mentales que tenemos en nuestra cabeza, que hacen que nosotros sigamos viviendo patrones que no están bien, en nuestras vidas. Tú no puedes seguir repitiendo formas culturales de tu familia que se oponen al reino de Dios. Y esto no se trata de religiosidad, porque el menos religioso aquí soy yo. Se trata de entender de que hay un reino al que pertenezco y mi cultura de vida tiene que ir de acuerdo a ese reino. Ni siquiera tiene que ir a la cultura de mi familia. Tiene que ir de acuerdo a la cultura del reino al cual yo pertenezco. Entonces la pregunta es, ¿qué patrones culturales hay en tu vida, hay en tu familia, que quizás son heredados por tus propios padres o abuelos? Y que tú los has adaptado y los has abrazado cuando tú tienes que hoy soltarlos para vivir en una nueva forma de vida. Esto es como cuando dices, como esa historia que dice que un día una mamá cogía un pescado, le cortaba la cola y le cortaba la cabeza y lo metía en inglés me sé, no me acuerdo en español. En el sartén, yes. Thank you. En el sartén. Entonces la hija le pregunta, oye mamá, ¿por qué cortas la cola y la cabeza? Y la mamá le respondió, no sé, así mi mamá lo hacía. Pregúntale a tu abuelita. La niña va donde la abuelita y le dice, abuelita, ¿por qué cortas la cola y por qué cortas la cabeza? Y le dice, no sé, así mi mamá me enseñó. Va donde la bisabuela. La bisabuela. Le dice, bisabuelita, ¿por qué cortas la cabeza y la cola del pescado? Y la abuelita le dice, mija, lo que pasa es que cuando yo me casé, el único sartén que me regalaron era un sartén chiquitico, donde no me entraba ni la cola ni la cabeza. Entonces cogí y corté eso para poder freír en el sartén. Es decir, caminamos viviendo patrones heredados en nuestras vidas y a veces ni siquiera entendemos por qué. A veces vivimos repitiendo historias que no deberíamos repetirlas. Si tu papá fue alcohólico, tú no tienes que repetir ese patrón, esa cultura. Si tu abuelo fue así, si tus hermanos fueron así, tú no tienes que repetir esa cultura. Porque Dios te sacó de las tinieblas y te trajo a la luz para que vivas una cultura diferente. Para eso te rescató el Señor, no para repetir historias ni repetir cultura. No es lo mismo tener un corazón transformado que tener una mente transformada. El corazón, cuando tú llegas a Jesús, el corazón es transformado por Dios. Pero la mente es transformada por tus decisiones. El corazón Dios te lo transforma. Y sí, te da un nuevo corazón, eso dice la palabra. Pero en cambio la cultura que viene arraigada a la mente es un trabajo que lo tienes que hacer tú. Amén. Juan 18, 36 y 37. Jesús contestó, mi reino no es un reino terrenal.
Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo, entonces eres un rey. Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Miren, aquí hay una conversación entre Poncio Pilato y Jesús. Poncio Pilato era rey del Imperio Romano, el emperador del Imperio Romano, es decir, era un rey en esta tierra. Él tenía un reino. Y la preocupación de Poncio Pilato, ¿cuál es? Jesús, tú vienes a ser rey también. O sea, ¿vienes a qué? A destronarme de mi reino. Y la respuesta de Jesús es ¿cuál? Tranquilízate, take it easy, my friend. Don't worry, everything is okay. Tranquilo, my brother. Yo no vengo por tu reino. Porque mi reino, no es el que tú tienes. Yo no vengo por ese reino. Mi reino es otro. Mi reino no es de este mundo. Y por lo tanto, la cultura que yo vengo a implantar en este mundo no tiene nada que ver con tu cultura. Porque la cultura que yo vengo a instalar en este mundo es una cultura de reino de los cielos, de ahí de donde yo vengo. De donde yo vengo. Mi interés no es quitarte el reinado. Mi interés es implantar la cultura de donde yo vengo. ¿Cuántos quieren instalar esa cultura en sus casas, en sus hogares, en su matrimonio, en su relación? Y de eso yo voy a hablar ahora mismo. Porque cuando entiendo esto, no repito patrones. Y eso es importante. Hablábamos de la identidad. Y la identidad es cuando entiendo de dónde yo vengo. Entonces digo, wow, yo sé quién me formó. Cuando entiendo la cultura, entonces entiendo hacia dónde tengo que dirigirme. ¿Cuál es mi caminar? Muchos perdemos la vida, literalmente la vida, sin entender hacia dónde tenemos que ir. Se nos van los años. Muchos piensan que la vida es simplemente hacer dinero, tener empresas. Y la vida no es eso. La vida tiene que ver con el propósito por el cual tú naciste. Y lo único que te va a dar felicidad es el día en que estés en el lugar correcto donde Dios te quiere. Amén. Entonces, implantar esa cultura del reino de Dios aquí en la tierra, eso es lo que Dios quiere. ¿Cómo implantamos eso esa cultura del reino de Dios aquí en la tierra? Número uno, les voy a dar rapidísimo. Número uno, el servicio. Cuando hablamos de rey y de reinado, en la cultura terrenal, ¿no es cierto? En la cultura terrenal, hablamos de un rey al cual es servido. Usted ve, ¿no es cierto? Las historias de un rey donde el rey se levanta y le dice, Señor, su desayuno está listo. Y el rey va a servirse el desayuno. Señor, su tina caliente está lista para que se pueda duchar. Y el rey va y dice, Señor, su vestimenta ha sido planchada para que usted, oh gran rey, pueda servirse, pueda colocarse. Esa es la cultura de un reino terrenal. Pero si vemos la cultura del reino de Dios, ¿qué nos dice esa cultura? La cultura del reino de Dios dice que el que quiere ser mayor entre ustedes tiene que ser el siervo de los demás. Y entonces la cultura del reino está directamente, en muchas ocasiones, diferente y distinta a la cultura de esta tierra. Entonces los reyes aquí son servidos. En el reino de Dios, los reyes sirven. Cuando plantamos esa cultura en nuestra casa, entonces las cosas van a vivirse de otra manera. Entonces el papá que dice, yo soy el papá y aquí yo el que mando soy yo. Resulta que la cultura del reino te dice que si eres el papá, tú estás llamado a servir. Pregunta, ¿hace cuánto no has servido los desayunos a tus hijos? ¿Hace cuánto no le has servido a tu esposa? ¿Hace cuánto no le envías una carta de amor a tu esposa? Uy, pastor. Las únicas cartas que recibo son las de la luz, el agua y el teléfono. Porque nuestra cultura terrenal está acostumbrada a que solo recibas. Pero la cultura del reino dice que tú estás llamado a dar. Y eso es mentalidad. Entonces por eso, por nuestra mentalidad es que nos cuesta tanto vivir los valores del reino de Dios. Porque nuestra mentalidad está tan arraigada, por ejemplo, al retener antes que el dar. Entonces cuando hablamos de la ofrenda, nuestra mente, ya empezaron,
Porque nuestra cultura no nos permite, nuestra mente levantó tantos fortalezas que no deja entrar la cultura del reino de Dios. Y en la cultura del reino de Dios, ¿qué cosa? Es mejor dar que recibir. Entonces, escucha lo que te voy a decir ahora. La cultura del reino de Dios va a atentar muchas veces contra tu cultura mental, contra tu lógica. ¿No me crees? ¿Qué de lógico tiene que Jesús les diga a los discípulos que aparezcan 15,000 personas y Jesús les diga, tráiganme esos 2 panes y esos 5 panes y esos 2 peces y denles de comer ustedes, 15,000? ¿Qué lógica tienes? ¿Cuántos saben que con 5 panes y 2 peces no puedes dar de comer a 15,000 personas? Es ilógico, no puedes. En la cultura terrenal eso es imposible. Pero entonces viene Jesús y dice, les voy a enseñar que la cultura de mi reino es otra. No es como la de este mundo. ¿Ok? ¿Y qué dice la palabra? Que cogió estos 5 panes, estos 2 peces, oró, los bendijo, les dio a los discípulos, en las manos de los discípulos se multiplicaron y dieron de comer a todos y sobró. Cultura del reino de Dios. Pero ¿qué nos pasa? Nuestra cultura mental nos hace que nos bloqueemos. Ay, es que no puedo. Es que no voy a salir de esta. Es que imposible. ¿De dónde voy a sacar? Ah, claro, para el pastor es facilito decir desde ahí arriba. Mientras no rompas esos bloqueos mentales, no vas a ver los milagros de Dios. No vas a verlos, punto. No porque Dios no lo pueda hacer, sino porque tus bloqueos mentales impiden que el reino de Dios entre a ti. ¿Qué de lógica médica tiene que a un ciego Jesús coja y diga, tráigame en barro y escupa y le ponga en los ojos? Y después de eso, ¿qué pasa con el ciego? Se sanó. Si hay alguien aquí médico o que estudia enfermería o medicina, saben que eso es un atentado. ¿Qué pasa si pongo lodo y escupitajo mío en el ojo de alguien? Se infecta, pues. Le va a dar conjuntivitis. Pero ¿por qué hizo Jesús esto? ¿Por qué? Está loco Jesús. ¿Sabes por qué hacía Jesús esto? Para demostrarles y decirles, hey, ustedes no pueden vivir solo con la lógica de este mundo. Ustedes tienen que empezar a caminar con lo sobrenatural del reino de Dios, que es distinto a lo que se vive en este mundo. Y hay algo que romper. Entonces Jesús vino a servir. Por eso Jesús lo entregó al máximo honor y le dio el nombre que sobre todo nombre es, el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él vino a servir. En su reino, el más grande es el que sirve. ¿Quieres vivir la cultura del reino en tu casa? Ten pensamientos de servicio. Hijos. A ver, los hijos están ahí solo reclamándoles a los papás. Es que no me das, es que no me das, es que no me das. Para eso me trajiste a este mundo. Soy tu hijo, ahora me das. Hay unos más caretucos, 30 años, 35 y metidos en la casa. Ya, pues tengo un poquito de vergüenza. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Exigimos. La cultura nuestra, la cultura humana, la cultura terrenal es exijo, tienen que darme. Porque todo lo gratis es bueno. O sea, si es gratis, chévere. ¿Sí o no? Nos encanta que nos inviten a comer gratis, ¿o no? Sí. Mira la cultura americana, que creo yo que es la cultura, una de las cosas positivas de la cultura del reino, que lo vive la cultura americana. ¿Cuál es? Disfrutan mucho en sembrar. A mí nos ha pasado, ¿verdad, mi amor? Vamos con amigos allá y no nos dejan ni siquiera invitar, nada. No nos dejan. Uno también ya agarra esa cultura, ¿no? Entonces uno, toma, yo invito. Agarras la cultura. Por eso las personas con las que te rodeas, agarras esa cultura. Entonces uno quiere estar ahí y no le deja. No, déjame. No. Pero no. Y peor, si es brasileño. Entonces, es importantísimo esta parte de la cultura.
Ajá. Ahora, no solo hablo de, digo yo, si queremos vivir la cultura del reino en nuestra relación, por ejemplo, en mi relación de esposo, de esposa. La cultura terrenal es, si me hiciste algo, pues me enojo. Y hay matrimonios que pasan enojados 3, 4 días. Relaciones de noviazgo que pasan enojados 1 semana, 2 semanas, no se hablan y están en la iglesia. ¿Esa es la cultura del reino? Jesús dijo, si alguien te hace daño, enójate 2 semanas. Y así serás llamado mi siervo. No. La cultura del reino habla de qué? Del segundo punto que quiero hablar. La cultura del reino es una cultura de humildad. Si tú quieres vivir la cultura del reino, tienes que ser una persona que camina ¿en qué? En humildad. Filipenses 2:9 dice, ¿no es cierto? O lo que le estaba diciendo, perdón, ya me repetí esa. Por lo tanto, Dios le elevó a un lugar máximo de honor. A Jesús nunca le llamó la atención, escúchame esto, nunca a Jesús le llamó la atención la fama. Y aunque la Biblia dice que la fama de Jesús recorría por toda la tierra, pero él nunca buscó eso. Nunca. Es más, en una ocasión, ahí lo pueden leer, no lo voy a leer por tiempo, pero lo pueden ir leyendo ustedes mientras sigo conversando con ustedes. En Marcos 3:9, o sea, Jesús les dice a los discípulos, hey, ¿saben qué? No les digan, a los demonios mismos les dice, ¿saben qué? No hablen de mí, cállense. Él no dijo, vayan y cuenten lo que yo estoy haciendo. No, él dijo, no digan a nadie, queden calladitos, no comenten. No porque Jesús le tenía miedo a la fama. Porque otra vez les digo, la Biblia dice que la fama de Jesús recorría toda la tierra. Lo que Jesús no quería, escúchame, es que se levante un movimiento que de alguna forma corte el propósito que él tenía. ¿Cuál era el propósito? El propósito de Jesús no era ser famoso. El propósito de Jesús era ¿cuál? Ir a la cruz y morir y resucitar por nosotros. Ese era el propósito. Y él dijo, no hagan nada, cállese en la boca, porque capaz me hacen muy famoso y el rato que yo tengo que cumplir mi propósito, esto me impide que yo cumpla el propósito. Jesús mantenía un corazón humilde. Y ojo, no es que tenga problema Dios con la fama ni con la autoridad, porque más adelante en otro verso dice la Biblia que nos hizo reyes y sacerdotes. O sea, nos elevó a un punto donde decir, oigan, yo hablo con ustedes de tú a tú. Yo soy el rey, sí, pero les he hecho a ustedes también reyes. ¿Se dan cuenta que Jesús no tenía problema en ningún aspecto con el ego? Nada, para él todo bien. Con eso de las jerarquías, qué ridiculez más grande. Y es triste que eso en las iglesias se viva. Me duele el corazón a mí ver cuando líderes se endiosan a sí mismos y se vuelven intocables. Eso es triste, porque eso no es Jesús. Y eso pasa a veces en nuestra cultura también con nuestras relaciones. Nos volvemos gente tan dura que no permitimos a las personas acercarse a nosotros y que conozcan el amor del Señor a través de lo que hacemos. Lo tercero que trae el reino de Dios a esta tierra es la sabiduría. Si tú quieres vivir la cultura del reino, tienes que ser una persona sabia. ¿Cómo le hago, pastor, si soy más bruto? ¿Qué pasó con Salomón? ¿Quién es el referente más grande de la sabiduría en la Biblia? Salomón. Salomón, cuando el Señor le dice, pídeme lo que quieras y te lo daré, ¿qué pidió Salomón? ¿Por qué no pidió plata? Che, qué bruto, yo plata, platita hubiese pedido yo. Qué menso. ¿Por qué no pidió plata? ¿Por qué no pidió dinero? ¿Por qué crees que no pidió dinero? Pablo, ¿no? Sí, me acuerdo. Pablito, ¿por qué crees que no pidió Salomón dinero? Porque la sabiduría te da el dinero. Porque si eres sabio vas a hacer buen negocio. Pero ¿sabes por qué no pidió dinero? Porque ya lo tenía. Él ya tenía dinero. Este dinero y todas estas posesiones que él tenía, escucha esto,
No las hizo él. Fueron heredadas. ¿Quién las hizo? David. Es decir, Salomón vio todo lo que poseía y dijo: esto es too much for me. Yo no sé cómo manejar esto. Y la palabra sabiduría en el original hebreo es Shama, que ¿sabes qué significa? Contrario a pensar, es Dios, dame la capacidad de entender todas las cosas. No, ¿sabes qué significa Shama? Que es la palabra que se usa en el original sabiduría. Significa capacidad para escuchar. O sea, lo que Salomón le pidió a Dios es: dame capacidad para escucharte. Cuando tú aprendes a escuchar a Dios, vas a ser un hombre y una mujer lleno de sabiduría. José, cuando en Egipto el faraón tiene un sueño donde dice que ve 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, va donde José y le dice: mira, tuvimos este sueño. Y José le dice: eso es muy sencillo. 7 años de escasez, 7 años primero de opulencia y luego 7 años de escasez. Eso es facilito. Un faraón, un rey que tenía mucho conocimiento, no entendía eso. ¿Por qué? ¿Y por qué lo entendió José? Porque tenía la Shama. ¿Qué era? Aprendió a escuchar. ¿Quieres sabiduría? Tienes que aprender a escuchar a Dios. No vas a tener sabiduría si no abres tu oído a escuchar a Dios. Y otra vez repito, escuchar a Dios a veces tiene que ver ¿con qué? Con algo que se opone a toda tu estructura cultural. Sabiduría. Otra cosa importante que manifiesta el reino de Dios. Y bueno, yo ahí podría alargarme más, el tiempo no me da, pero tú necesitas sabiduría en tu casa, sabiduría en tu hogar, sabiduría con tus hijos, para traer el reino de Dios. A veces no es que mientras más grito y mientras más golpeo y mientras más me pongo bravo las cosas van a cambiar. A veces eso no es sabiduría. Capaz que a veces, si escuchas a Dios, habrá momentos en que sabiduría signifique abrazar cuando lo que quieres es gritarle. Quizás sabiduría tenga que ver con perdonar cuando lo que menos quieres es perdonarle. Amén. Y otro punto importante del reino es la belleza. A veces hablamos de belleza y pensamos como algo muy superficial. Ay, la belleza es superficial. Pero algo que yo entiendo es que la belleza también refleja la cultura del reino de Dios. La belleza refleja la cultura del reino de Dios. Mira este texto en la palabra. Acompáñame a este texto de Crónicas, no sé si lo tienen por ahí. Primera de Reyes 10. ¿Tienen ahí? ¿Lo tienes? En Primera de Reyes dice, escucha: Salomón tenía respuestas para todas sus preguntas. Nada le resultaba demasiado difícil de explicar. Cuando la reina de Saba se dio cuenta de lo sabio que era Salomón y vio el palacio en el que había construido, quedó atónita. También estaba asombrada por la comida que se servían en la mesa del rey, por la forma en que estaban organizados sus funcionarios y la ropa espléndida que usaban, por los coperos, por las ofrendas quemadas que le ofrecían Salomón en el templo. Entonces la reina exclamó: todo lo que oí en mi país acerca de tus logros, de tu sabiduría, es cierto. Esta reina, que era una reina que aprendió a caminar en las esferas más altas. ¿Ok? ¿Estamos acá? En las esferas más altas. Llega donde Salomón. ¿Por qué? Por un chisme santo. Salomón es un hombre muy sabio. Dice: quiero conocer a este Salomón. Y ella va llegando al templo de Salomón. ¿Y de qué se asombra? Se asombra de la belleza que había construido Salomón. Se asombra de la organización que tenía Salomón. Se asombra de la limpieza. Se asombra de cómo visten. ¿Y cuál es la palabra que exclama ella? Y dice: wow, realmente lo que me dijeron de ti es una realidad. ¿Qué quiero decir esto?
Si nosotros decimos ser cristianos, creyentes, embajadores del reino y de una cultura del reino, necesitamos que lo externo también se refleje. No puedo creer que haya creyentes cristianos que anden más amargados que quién, que reflejen tristeza, que reflejen depresión, que la gente que no tiene a Cristo les diga: oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? La belleza exterior refleja también el reino de Dios. Y eso es muy natural, porque Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Cuando usted ve algo hermoso, ¿cuál es su primera palabra? Cuando le viste a tu esposa, ¿qué dijiste? Wow. Adán, ¿verdad? Cuando la vio dice: oh, ush, mamacita, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es decir, la admiración que él sintió la expresó hacia afuera. Necesitamos ser gente del reino de Dios que también exprese la belleza de lo que hacemos. Y eso nos lleva al último punto, que es la excelencia. No puedo yo ser un cristiano y ser mediocre. No puedo. ¿Por qué no puedo? Porque eso no es la cultura de mi reino, del reino al que pertenezco. Ahora, eso no quiere decir que tienes que ser perfecto. No. Porque la belleza está en el hecho de verte a ti tratando y luchando por dar lo mejor. Y por ser lo mejor, por ser la mejor mamá, por ser el mejor papá, por ser el mejor hermano, por ser el mejor hijo. Tu esfuerzo vale la pena porque estás representando al reino de Dios. Les decía, ¿por qué causa tanto revuelo ahora la conversión de este reggaetonero? Saben que es viral, ¿no? O nadie sabe. Usted solo se pasa leyendo la Reina Valera todo el día. ¿Sí o no? Es viral. ¡Wow! Se convierte Daddy Yankee. ¡Qué emoción! Compró drones y puso: Jesús te ama, y que no sé qué y que no sé cuánto. Yo le pregunto algo: si Daddy Yankee no fuera Daddy Yankee, ¿causaría el mismo revuelo? Imagínese usted, Juanito, en las redes sociales, usted pone, imagínese usted pone, ¿no es cierto? Me cansé de tantos logros y éxitos. Hoy he decidido entregar mi vida a Jesús. 2 likes. ¿Por qué causa tanto revuelo esto? Imagínense. Ahora ya vamos a poder hasta cantar alabanzas de él. Imagínense aquí cantando, ¿no? Ven y sana mi dolor. Jesús. Eso sí, tiene que traer Jesús. O si no, ¿cuál era la otra que me decían? La otra es que, ya me acordé, otra que estaban cantando estos hombres, dicen, ¿no es cierto? Tú me dejaste caer y Cristo me levantó. ¿Qué tal? ¿Qué más? La última, una más me dijeron por ahí. Llora, diablo, llora, llora. Tenemos ya músicos, ya saben, ¿no? Con eso adoramos. Mentira. Entonces, ¿por qué causa tanto revuelo? ¿Por qué? Porque el hombre está brillando. Porque el hombre ya brilló. Y cuando brilló se dio cuenta que la luz que este mundo le podía dar no se compara al esplendor que Cristo nos puede entregar. Amén. Ahora, qué lindo. Me encanta. Pero ¿y nosotros? Aplausos por Daddy. Pero ¿y tú y yo? Jóvenes, ¿por qué quieres llegar a donde quieres llegar? ¿Por qué estás estudiando? ¿O por qué deberías de estudiar? Porque necesitamos gente que brille. Y que cuando brilles digas: hey, ¿ustedes están viendo mi brillo? Mi luz. Sí, esta luz es terrenal. Pero miren a esa luz, la luz de Cristo. Esa es la que me ha traído hasta acá. Y que como hijos de Dios brillemos. Ahora, no te hagas reggaetonero. No, por favor, no lo hagas, no necesitamos más. Suficiente con lo que hay. No más, por favor. Pero, no.
pero necesitamos que empieces a brillar. Y la única forma de brillar es rompiendo con estructuras de tu mente que te permitan vivir la vida que Dios quiere que vivamos. ¿Cuántos dicen amén? Da un aplauso al Señor y te pones de pie en esta tarde. Ponte de pie. Y vamos a hacer algo en estos minutitos. Vas a cerrar tus ojos. Y por unos minutos vas a pedirle al Señor que te muestre esos patrones culturales que necesitas romper. Te voy a explicar más o menos. Puede haber que tú vengas de una familia donde es muy unida como familia. Y eso es bonito. Pero a veces hay patrones que se van distorsionando en el camino. Y aunque hay mucha unidad de familia, termina convirtiéndose en control, por ejemplo. Y el control ya no es un principio del reino de Dios. Entonces tú necesitas de construir cosas en tu mente. Papá, por ejemplo, quizás a ti te sobreprotegían y te cuidaban extremadamente. Y tú inconscientemente, ¡pum!, repites eso. O el otro extremo, no te cuidaban. Entonces caes o en el control total o caes en la apatía total. Necesitas romper esto. Jóvenes, si tú viviste eso en casa, no repitas. Deconstruye esos bloqueos, deconstruye esos pensamientos y permite que las verdades del reino se establezcan en ti. Y vive la cultura del reino. Si vienes de un hogar separados, en tus manos está romper eso. Está en ti. No en nadie más, está en ti. Está en ti. Cambiar tu historia. Solo en ti. Dios ya lo hizo. Jesús ya murió en la cruz. Ahora tienes tú que aceptarlos y empezar a vivir esa manera. Ah, pero pastor, yo ya estoy roto, yo ya vine roto. No importa. Es tiempo de reconstruirte. Cierra tus ojos y empieza a decirle: Espíritu Santo, muéstrame qué patrones culturales, heredados, qué fortalezas mentales necesito derribar para vivir la cultura del reino. Vamos, piensa. ¿Qué ves en tu entorno? ¿Qué has visto? ¿Qué creciste mirando? Control, excesivo control. ¿Qué viviste? ¿Qué creciste mirando? Una cultura de alcohol, una cultura de golpes, una cultura de insultos, una cultura de deshonra, una cultura de abandono, una cultura de tristeza, de depresión, una cultura financiera de mala administración, una cultura de guardar todo lo que sientes y no hablar con nadie, una cultura de aislarte, una cultura de pecados sexuales. Identifica cuál es esa cultura del reino terrenal que vienes trayendo. Y ahora empieza a decir: Señor, vamos, di: Señor, yo hoy renuncio, yo hoy reconozco estos patrones culturales en mi vida y decido cambiarlos en el nombre de Jesús. Decido que ellos no seguirán gobernando mi vida, que ellos no seguirán a mis generaciones, que al entender mi identidad y mi origen, yo voy a vivir la cultura del reino de los cielos. Esa cultura donde hay amor, donde hay humildad, donde hay excelencia, donde hay hermosura, donde hay servicio. Una cultura libre de adicciones. Vamos, levanta tus manos y di: yo viviré una cultura libre de adicciones en el nombre de Jesús. Y dile: Señor, soy libre de toda herencia cultural. Mi hogar, mi futuro hogar, vivirá el reino de Dios
aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos. Restauración Familiar, más que un lugar, es mi hogar.